Yo ahora quería brevemente, antes de dar la palabra a Nuria Olivé, agradecer a algunas de las personas, luego agradeceré a algunas más que van a estar con nosotros a lo largo de la mañana de diferentes instituciones. Maiken Donaldson, que es comisionada de Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona, Susana Pardo, que es ingeniera informática y directora informática del Corte Inglés Cataluña, o Alba Basurell, diputada delegada de Políticas por la Igualdad. Sabéis que es una práctica, y si no os lo explico, que no hacemos parlamentos institucionales en el Women Leader TIC, pero sí les invitamos a ser fila cero y estar en el fila cero de alguna de nuestras mesas para hacer una pequeña reflexión y alguna de las preguntas. Sin más, quería agradecer muchísimo a Nuria, porque creo que honestamente, además de tu trayectoria, que por supuesto no empieza ahora, ella es cofundadora y vicepresidenta de ELIS, del European Laboratory for Learning and Intelligent Systems, es científica de datos Data Pop-Up Alliance, además es asesora científica del Instituto Vodafone, cofundadora de la empresa que acabo de nombrar, tiene un doctorado en inteligencia perceptual por el MIT y ha trabajado en Microsoft Research, en Telefónica I+D, y además creo que es una gran divulgadora. Y creo que es muy importante las personas, las mujeres, pero las personas que hacen ciencia tecnológica, pero que nos ayudan a explicar la tecnología, ayudan a que las personas la entiendan, porque bueno, yo soy de las que pienso que hay un momento de cierto retroceso en la percepción de la tecnología positiva y es muy importante que la ciudadanía entienda para qué. En este momento, además, dejarme deciros que es como la mujer referente en las tecnologías, dato y COVID, porque está haciendo además es muy activa en las redes, no está en un laboratorio, sino en las redes, pide a las personas que respondan las encuestas, hace resúmenes y luego hace informes, y por esto esta doble pata de proceso de datos, explicación y ir interactuando directamente con las personas y explicando el porqué del uso de la tecnología. Creo que es muy importante y relevante en el momento social que estamos viviendo, y te agradezco muchísimo que hayas aceptado hacer esta conferencia inaugural para explicarnos eso, ¿no? Inteligencia artificial para trabajar en tiempos de pandemia. Tienes la palabra. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y también enhorabuena por el decálogo que acabéis de leer, hacer público y que plenamente comparto. De hecho, llevo ya muchos años, casi una década, proponiendo que se introduzca una asignatura troncal transversal de pensamiento computacional desde primero de primaria como un elemento tanto para dotar de los conocimientos necesarios a los niños y niñas del siglo XXI como para quitarle el género, ¿no?, a la tecnología. Si todos los niños y niñas son competentes en pensamiento computacional, pues la tecnología dejará de tener un género que ahora mismo es fundamentalmente masculino. Pero no he venido a hablar de mujeres y tecnología, sino del trabajo que estamos haciendo desde marzo en el uso de las ciencias de datos en la lucha contra el coronavirus desde la Comunidad Valenciana. Me imagino que, como el resto de los asistentes, nuestra vida antes de marzo pues no versaba sobre el coronavirus. En mi caso estaba muy ocupada con ELIS, que es una red de excelencia europea en investigación en inteligencia artificial, y en particular dentro de todas las actividades que estamos lanzando desde ELIS, una de ellas es la creación de 30 unidades ELIS en 14 países europeos e Israel. Y como podéis ver, la única unidad de ELIS ahora mismo en España es una unidad en Alicante que estoy en proceso de creación y que se llama el Instituto de Inteligencia Artificial Centrado en la Humanidad, porque sus áreas de investigación son líneas de investigación en la intersección entre la inteligencia artificial y el ser humano, tanto a nivel individual como a nivel agregado. Pero llegó el coronavirus, empezamos a tener casos, España empezó a convertirse en uno de los países más afectados, y yo desde el año 2009
había trabajado ya en el uso de las ciencias de datos en el contexto de las pandemias. Primero con mi equipo en Telefónica I+D durante el brote de la gripe A en México, luego con mi equipo de Vodafone con el brote de ébola en DRC, en la República Democrática del Congo, y justamente cuando se produjo la pandemia estaba haciendo un proyecto con mis antiguos colegas de Vodafone sobre malaria en Mozambique. Entonces me sentí realmente movida a ofrecer esta idea de crear un equipo de expertos y expertas en ciencias de datos para ayudar a la toma de decisiones, para que las decisiones públicas puedan estar sustanciadas por la evidencia y también para medir el impacto y el éxito, ¿no?, de estas decisiones. Hice la propuesta tanto a nivel Comunidad Valenciana como a nivel Gobierno Central, y en la Comunidad Valenciana la verdad que recibí una respuesta muy positiva, de manera que muy rápidamente, en cuestión de un par de días, identificamos a un grupo de expertos y expertas del sistema investigador valenciano y estamos trabajando desde estos 8 meses de manera voluntaria y altruista en fundamentalmente suplir esta brecha que hay, ¿no? La brecha entre dónde están los datos, entendiendo que los datos son un reflejo de una realidad subyacente, y dónde están los tomadores de decisiones y los policy makers, ¿no? La idea es que la toma de decisiones de políticas públicas esté sustanciada en la evidencia, entendiendo que esa evidencia queda captada por los datos. El reto es cómo traducimos estos datos en acciones, en elementos accionables, en información que sea útil y relevante para esa toma de decisiones. Y esta es una brecha que es muy difícil de cerrar y que ha sido lo que hemos estado haciendo durante estos meses. Para ello nos hemos estructurado en 4 grupos de trabajo. El primero trabaja en el análisis de la movilidad humana a gran escala. Sabemos que una enfermedad infecciosa de transmisión de humano a humano, como es el coronavirus, no se propaga y no se convierte en pandemia si la gente no se mueve. Por eso nos confinan y por eso tenemos restricciones de movilidad. De manera que poder medir y cuantificar la movilidad humana es muy importante. Y también para poder medir el impacto de las políticas públicas. Si hay políticas públicas de confinamiento, poder determinar si efectivamente ese confinamiento está teniendo lugar o no. El segundo equipo es el equipo de modelos computacionales epidemiológicos, es decir, modelos que nos permiten no solamente determinar cómo va a evolucionar la curva pandémica, sino también hacer simulaciones de cómo podría evolucionar bajo diferentes escenarios. Por ejemplo, diferentes escenarios de movilidad o diferentes escenarios de rastreo de contactos. El tercer equipo trabaja en modelos predictivos de número de UCIs, de hospitalizaciones, de casos, y también hicimos un estudio muy interesante de prevalencia cuando en abril pues no se sabía realmente cuánta gente había infectada y era muy importante poder contestar esa pregunta. Y la cuarta línea de trabajo es a la que habéis aludido. Es una experiencia muy bonita de ciencia ciudadana a través de una encuesta ciudadana llamada COVID-19 Impact Survey, que se ha convertido en una de las más grandes del mundo, si no la más grande desde luego en nuestro país, con más de 380.000 respuestas y funcionando durante 34 semanas. De hecho, hoy inauguramos, creo que es la 34ª semana, y os animo a todos y a todas a que la contestéis. Idealmente se contesta cada semana de manera totalmente anónima. Aún así, a pesar de hacer todo este trabajo, es un trabajo relativamente técnico y sigue habiendo una brecha entre dónde están los resultados de este trabajo y dónde están los tomadores de decisiones. Y yo creo que una de las claves del éxito de nuestro equipo ha sido el tener como miembro del equipo a una directora general que trabaja para Presidencia de la Generalitat, pero que ha venido y viene a todas nuestras reuniones, que nos ayuda a priorizar proyectos y sobre todo que ayuda a traducir los resultados junto conmigo en elementos accionables, en conclusiones interesantes que puedan ser tomadas en consideración cuando el presidente de la Generalitat y su gabinete, ¿no?, y sus consejeros y consejeres pues tienen que tomar decisiones. No es fácil crear un equipo como el nuestro por muchos motivos. En primer lugar, la falta de mentalidad digital en las propias administraciones públicas, las dificultades, como se ha puesto de manifiesto en muchos otros lugares, de acceso a los datos, la falta de datos de calidad, algunas cuestiones de privacidad y seguridad, aunque en nuestro caso son todo datos agregados y anonimizados. La brecha que hay entre dónde está la investigación y dónde está el mundo real, ¿no?, y cómo cerrar esa brecha. Y además, en el contexto de una pandemia donde tienes que tomar decisiones muy
muy rápidamente todos los días, si no tienes todos estos otros elementos ya implementados, pues es muy difícil incorporarlos cuando tienes que estar tomando decisiones con tanta celeridad. Y quizás por eso nuestro equipo ha sido destacado a nivel internacional por medios como Político o como MSNBC en Estados Unidos. Con respecto a las habilidades, los perfiles de los miembros del equipo, pues todo el mundo es un investigador o investigadora del Sistema Valenciano Investigador, de las universidades o de centros de investigación, y dependiendo del grupo de trabajo hay ciertas especialidades. El equipo que trabaja en datos de movilidad tiene mucha expertise en temas de lo que se conoce como data wrangling, en visualización de datos espaciotemporales, etcétera. El equipo epidemiológico es muy potente en modelos computacionales, no necesariamente epidemiológicos, pero modelado computacional, y el equipo de modelos predictivos y de la encuesta ciudadana pues tiene una formación muy sólida en estadística, en matemáticas, en aprendizaje por ordenador, inteligencia artificial. Estos son los miembros del equipo, como veis es bastante grande y hemos tenido una manera de trabajar muy intensa, sobre todo hasta que llegamos a la nueva normalidad, con reuniones diarias que convocaba yo, un informe diario que escribía yo cada día, compartimos el código en GitHub, tenemos repositorios comunes para los datos, obviamente todo el mundo ha firmado los pertinentes NDAs y utilizamos Slack como la herramienta de comunicación. He de reconocer que a la mayoría de estos investigadores yo no los he visto en mi vida en carne y hueso, pero nos hemos visto todos los días telemáticamente. Tenemos una página de web si os interesa conocer más detalles sobre este trabajo cuando termine mi charla. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues bueno, voy a daros un repaso rápido en los próximos 20 minutos de algunas de las líneas de trabajo que hemos tenido y que estamos teniendo. En el equipo de análisis de datos de movilidad, la principal idea es entender qué impacto tuvo y tienen estas medidas de contención de la movilidad en la población, qué tipo de movilidad se ve reducida y también si esa reducción de la movilidad es suficiente o no para contener la pandemia. Este es un ejemplo de la visualización de la movilidad en un día, en unas horas en la Comunidad Valenciana, y si tenéis curiosidad o queréis saber más sobre el trabajo de movilidad, tenemos una página de web donde para cada municipio de la Comunidad Valenciana o para la Comunidad Valenciana en su conjunto, pues podéis ver para cada día desde marzo qué movilidad ha habido, cuánta gente ha entrado, cuánta gente ha salido, cuánta gente se ha quedado en casa, etcétera. Y os recomiendo, si tenéis interés, que juguéis un poco con esa página de web. Con respecto a los resultados, uno de los primeros resultados fue medir el radio de giro. El radio de giro es el radio de una circunferencia que contiene los movimientos de una población en un determinado periodo de tiempo. Y lo que observamos fue una reducción muy significativa de este radio de giro durante el confinamiento. De hecho, superior a la media estatal. En la Comunidad Valenciana, perdón, el radio de giro se redujo en un 65%, frente a un 54% a nivel estatal. Esto quiere decir que si antes del confinamiento el radio de giro era 10 kilómetros, durante el confinamiento se redujo a 3,5 kilómetros. Aquí muestro un poco el tipo de datos con el que hemos trabajado, que por cierto ahora están disponibles públicamente en la página de web del INE. Nosotros fuimos la comunidad autónoma piloto en el acceso y análisis de estos datos a través de una colaboración que tenía el INE y que sigue teniendo con las 3 más grandes operadoras de telefonía de España, Vodafone, Orange y Telefónica. Entonces, el INE divide el espacio geográfico en una serie de celdas, como se ve aquí. Cada celda tiene que tener como mínimo 5.000 habitantes para preservar la privacidad, de manera que si son municipios pequeños se agrupan hasta que tienen 5.000 habitantes, y si tienen de 5.000 a 70.000 hay una celda solo por municipio, pero si tienen más de 70.000 habitantes hay varias celdas, como puede ser Valencia, ¿no?, o Alicante. Entonces, para cada celda tenemos información para cada día de la semana, cuánta gente que duerme en esa celda, que su área de residencia es esa celda, pues cuánta gente permanece allí todo el día y cuánta gente sale a otras celdas y cuánta gente entra, ¿no?, a esa celda. Y utilizando esa información podemos hacer diferentes análisis. Y uno de los análisis que hicimos fue el análisis de la campaña de quedarse en casa. Y aquí lo que muestra este mapa es el porcentaje de personas que permanecieron en su celda de residencia durante cada día en el periodo del 16 de marzo al 27 de abril.
Y lo que encontramos es cuanto más verde sea el color, más elevado es el porcentaje de población que se ha quedado en casa. Y encontramos que en media, durante los días laborables, un 88% de la población se quedó en casa y en los fines de semana un 92% de la población, que es un porcentaje muy elevado. En esta transparencia lo que muestra es la evolución en el tiempo del porcentaje de población que se quedó en casa, empezando por el día 16 de marzo, antes de que hubiese un confinamiento laboral, donde vemos que hay muchas zonas amarillas y naranjas, que quiere decir que había un porcentaje alrededor de un 65%, 70% de la población que se quedaba en casa, y luego el periodo de confinamiento laboral, donde el mapa se volvió mucho más verde y donde hubo muchísimas más gente que no salió de su área de residencia. No sé quién está dibujando cosas en la pantalla, yo no soy, pero agradecería si alguien puede evitar que se dibujen cosas en la pantalla. ¿Lo estáis viendo vosotras, estos dibujos en la pantalla? Sí, horrible, Nuria. A veces Eh, pasan estas cosas. Creo que tendríais que quizás haber puesto un password en la reunión para evitar que se meta gente que no debería meterse. A nivel de análisis geográfico, además de analizarlo por cada una de estas celdas, también hicimos el análisis y lo hacemos a nivel de Departamento de Salud, que es la unidad geográfica representativa para la toma de decisiones de salud pública. Y aquí mostramos el porcentaje de la población que se quedó en casa en fines de semana y en 3 semanas para cada uno de los 24 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. Y podemos ver cómo durante el periodo del confinamiento, desde el 15 de marzo hasta el 27 de abril, vemos como en todos los departamentos de salud había más de un 80% de la población que no salió de su área de residencia. Otra información importante es la movilidad laboral. Sobre todo porque hubo un confinamiento de movilidad laboral y poder medir si efectivamente ese confinamiento tuvo lugar o no sería muy importante. Voy a volver a compartir pantalla porque se ve que alguien ha quitado la compartición de pantalla y me la ha quitado a mí también. Para poder medir la movilidad laboral, lo que medimos es el porcentaje de personas que durante el día están fuera de su zona de residencia. Y encontramos que durante el periodo del 16 de marzo al 27 de abril hubo un descenso de un 60% del número de personas que estaban fuera de su zona de residencia en el periodo laborable, en comparación a un día de referencia de noviembre que nos dio también acceso el INE. Otra variable importante son los niveles de actividad. Los niveles de actividad son la combinación de los flujos entrantes y los flujos salientes a una determinada región. Y en este mapa lo que muestro son la diferencia en los niveles de actividad con relación a un día de base de noviembre. Cuanto más verde sea el color, más grande es la caída en esos niveles de actividad. Y aquí lo muestro para la semana del 24 de marzo, que era la semana antes de que hubiese confinamiento laboral, y vemos que hay muchas zonas que no están muy verdes, hay zonas donde el descenso en la movilidad laboral pues solamente fue de un 4% o de un 10%, pero en las 2 semanas en las que hubo confinamiento laboral, de repente el mapa realmente se vuelve muy verde y encontramos que hubo un descenso muy significativo de presencia de personas fuera de su área de residencia durante el periodo laborable. Este mismo análisis lo hicimos para cada uno de los 24 departamentos de salud que se ven aquí, y donde aquí muestro en amarillo el porcentaje de personas que estaban fuera de su área de residencia en horario laboral durante el confinamiento, y en naranja el porcentaje de personas que estaban fuera de su área laboral, de su área de residencia en horario laboral antes del confinamiento en un día de referencia en noviembre, y se puede apreciar cómo el descenso es muy, muy significativo. Otro análisis que podemos hacer con relación a la movilidad es analizar lo que se conocen como las comunidades de movilidad. En lo que consiste es en identificar qué zonas del espacio están muy contenidas, autocontenidas con respecto a la movilidad, tienen mucha movilidad interna, pero tienen poca movilidad con otras zonas. Esto es valioso porque cuando se decide hacer confinamientos selectivos es importante saber qué impacto tiene ese confinamiento selectivo, cuánta movilidad interna hay versus
accesos, movilidad con otras zonas. En la Comunidad Valenciana, haciendo este análisis de comunidades de movilidad, identificamos 14 comunidades de movilidad, que son zonas geográficas que tienen mucha movilidad dentro de ellas, pero poca con otras zonas. Perdón, Nuria, no podemos ver muy bien tu pantalla porque hay muchos garabatos. Si pudiéramos echar a la persona que los está haciendo, muchas gracias. Sí, lo sé, pero lo estoy ignorando porque estas personas lo que quieren es que alguien les preste la atención y la mejor manera es ignorarlos. No hay mayor desprecio que no hacer Lo que pasa, Nuria, es que no vemos nada. No pasa nada, os lo estoy explicando, tampoco lo que... Vale, de acuerdo, gracias. Muchas gracias. Hemos creado contraseña, lo que alguien no ha tenido contraseña. No, a mí no me han pedido contraseña para conectarme. Igual la contraseña no ha estado activada de alguna manera. A mí tampoco me la ha pedido. A mí tampoco. Claro, el otro tema también es que en los controles hay que deshabilitar la posibilidad de que el hospedador ahora no nos va a dejar explicar. El hospedador puede expulsar a esta persona, ¿eh? ¿Quién es el host? Quien sea hospedador. Yo creo que es un usuario que se llama Joao. Y si no, va a ser uno que está en ruso. Sí, es alguien. Bueno, hay un usuario que se llama Joao. Que Sí, es el que pues está le podéis haciendo echar. cosas, Sí, se le puede echar. Sí, quien sea el host debería poder echarle. Y entonces, si Nuria descomparte la pantalla y la vuelve a compartir, ya no saldrán los garabatos. ¿Quién es estos Randy Mix host? Ahí está, hay un nombre extranjero y otro que se llama Joao, que son las personas que están haciendo ruido, están boicoteando esto. Pero se ha puesto de host. Bueno. Otra variable importante en el contexto de la Comunidad Valenciana es la movilidad turística, ¿no? ¿Cuántos turistas hubo durante el periodo del confinamiento? Y nosotros encontramos que ya en el principio del confinamiento hubo un gran descenso en la presencia de móviles que eran de fuera de la Comunidad Valenciana. El siguiente grupo de trabajo está trabajando en modelos epidemiológicos computacionales. Y aquí, como he dicho, lo más importante es poder tener un modelo que nos permita no solamente determinar cómo está evolucionando la pandemia, sino también hacerlo bajo diferentes escenarios. Hemos desarrollado dos tipos de modelos. El primero es un modelo SEIR, metapoblacional compartimental, donde la principal idea es que se divide la población en diferentes estados. Se llama SEIR porque la población puede estar en estado susceptible, en estado expuesto, en estado infeccioso y en estado recuperado. Y hay una serie de probabilidades que determinan la probabilidad de transicionar de un estado a otro. Estas probabilidades ya están definidas para el coronavirus y además hay una serie de ecuaciones que determinan la evolución dinámica de este sistema. Utilizando este modelo para la Comunidad Valenciana ajustado, pues hacemos predicciones diarias de cómo está evolucionando la pandemia en la Comunidad Valenciana. El siguiente modelo que también hemos desarrollado en paralelo es un modelo de agentes individual basado en un modelo llamado Reina, donde aquí lo que se hace es que se modela cada habitante de la Comunidad Valenciana como un agente y estos agentes tienen sus características demográficas, su comportamiento y también tienen estos 4 estados de estar susceptibles, infectados, expuestos con las mismas probabilidades y se pueden hacer simulaciones de cómo evolucionar la pandemia. Utilizando estos dos modelos hicimos a principios de pandemia, en abril, hicimos simulaciones de qué habría pasado si no se hubiesen cerrado los colegios, si no se hubiese aplicado un confinamiento de la población, si no hubiese habido un confinamiento laboral, etcétera. Y básicamente la conclusión es que obviamente habría habido muchos más casos. El tercer equipo trabaja en modelos predictivos. Aquí lo que hacemos es que tenemos una página de web que podéis mirar cada día, donde tenemos todas las actualizaciones de la incidencia por departamento de salud, número de casos, por cada departamento de salud, también hospitalizaciones, etcétera. Y también hemos desarrollado un modelo de predicción de ocupación de UCIs que utilizamos para poder ayudar a dimensionar bien el sistema sanitario. Y finalmente, el cuarto equipo es el equipo de la encuesta ciudadana. ¿Y por qué lanzamos esta encuesta ciudadana? Pues lanzamos la encuesta ciudadana porque a pesar de tener todos estos datos que he estado compartiendo con vosotras, pues había muchas preguntas muy importantes que no podíamos contestar con los datos existentes y de hecho no existía ninguna fuente de datos para estas preguntas. Por ejemplo,
qué comportamiento social estamos teniendo, qué impacto económico y laboral está teniendo la pandemia, qué tipo de resiliencia tiene la población, cuál es la prevalencia de síntomas, cuál es el impacto emocional, qué medidas de protección individual adoptamos, funciona o no funciona el rastreo de contactos. En fin, tantas preguntas para las que no hay respuesta, que decidimos lanzar esta encuesta ciudadana anónima llamada COVID-19 Impact Survey, que os invito a que contestéis. Tiene solo 25 preguntas, está traducida a muchos idiomas. La lanzamos el 28 de marzo. Sigue activa, como he dicho, y sucedió algo realmente inspirador, que es que se convirtió viral. En las primeras 24 horas o 40 horas de tener la encuesta, tuvimos más de 140.000 respuestas. Fue algo realmente emocionante ver cómo asociaciones civiles, ayuntamientos, universidades, obviamente personas individuales, empezaron a compartir la encuesta por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, y conseguimos más de 140.000 respuestas. Sintiendo una gran responsabilidad por esta gran participación ciudadana, trabajamos muy duro para poder publicar lo más rápidamente posible los resultados de la encuesta y también los datos, y tenemos esta publicación científica en JMIR donde se puede acceder a los datos de la primera semana de la encuesta, que es el análisis en el que está basado este paper de JMIR. Si os interesa ver los datos de la encuesta, tenemos dos páginas de web, esta página de web y esta otra más reciente en Tableau, donde podéis ver todas las dimensiones y preguntas de la encuesta, podéis seleccionar por país, porque está desplegada en diferentes países, por comunidad autónoma, etcétera. En la comunidad valenciana alcanzamos el pico de la primera oleada a principios de abril, y una de las grandes preguntas que queríamos poder contestar era la pregunta de si habíamos conseguido la inmunidad del rebaño. La inmunidad del rebaño quiere decir que hay un porcentaje elevado de la población que ya ha contraído el virus y, por tanto, no habría una segunda oleada, porque no habría suficiente gente a quien infectar, porque un porcentaje elevado de la población ya estaría inmunizado. En aquel momento en el que no había tests y no se sabía realmente cuánta gente estaba infectada, era una pregunta muy importante para poder contestarla. Y nosotros la contestamos utilizando tres métodos diferentes. El primero fue un método a partir de la encuesta ciudadana, y de hecho este método está descrito en el artículo científico. Diseñamos un modelo lineal generalizado que tomaba como datos de entrada una respuesta de la encuesta relativa a los síntomas, otra respuesta de la encuesta relativa a la presencia o no de un miembro del hogar infectado, y luego el sexo y la edad, para inferir la probabilidad de que las personas estuviesen infectadas por coronavirus, y a partir de ahí extrapolarlo a una prevalencia en cada una de las provincias de España y comunidades autónomas. Aquí en esta tabla muestro los resultados de nuestra encuesta, de este modelo de la encuesta, en comparación a los resultados del estudio de seroprevalencia que publicó 2 meses más tarde, o un mes y medio más tarde, el Instituto Carlos III, y vemos que realmente fue muy acertado nuestras estimaciones. El segundo método era a partir de los fallecidos. Para poder explicar los fallecidos observados tiene que haber un cierto número de infectados, ¿no? Entonces, si vamos hacia atrás, mirando cuántos fallecidos ha habido, podemos inferir cuánta gente infectada tendría que haber habido para explicar esta presencia de fallecidos. Hicimos 2 métodos distintos, y según estos métodos, en la Comunidad Valenciana tendríamos entre un 1,5 y un 4% de prevalencia, según el otro método entre un 1% y un 3%, en media 2,37, que fue exactamente lo que se inferió después con el estudio de seroprevalencia, y nos salía una media de un 5 y pico en España, que fue también lo que salió con el estudio de seroprevalencia. Y el último método es un método basado en nuestro modelo epidemiológico. El modelo epidemiológico tiene un número de infectados subyacente, que es esta línea roja, y luego tiene un número de detectados, porque, como he dicho, muchos de los infectados no eran detectados. Había muchos asintomáticos, mucha gente que pensaba que tenía gripe y no se hacía el test, no había test. De manera que si miramos cuántos infectados subyacentes hay en el modelo, podemos inferir la prevalencia. Y según este modelo nos salía un 2,3% de la Comunidad Valenciana, que fue lo que luego desveló el estudio de seroprevalencia. Con lo cual nosotros a principios de abril ya nuestra recomendación fue: estamos muy lejos de la inmunidad colectiva de como mínimo un 60%, con lo cual va a haber una segunda oleada, y si no se hace nada y se hace una desescalada, habrá una segunda oleada. También hicimos un estudio del impacto del rastreo de contactos, y aquí, utilizando el modelo de agentes, hicimos simulaciones de diferentes porcentajes de rastreo, desde un 100% del rastreo, que sería esta curva azulita finita, clarita, a 0 rastreo, que sería
esta curva oscura, ¿no? Y vemos que efectivamente el rastreo de contactos puede minimizar mucho el impacto de una segunda oleada. Tenemos que entender que, que aquí se asume que todas las personas infectadas se pueden aislar y como ahora contaré, según la encuesta ciudadana, ese no es el caso. Y ya para terminar, quería compartir algunos de los resultados más interesantes de nuestra encuesta ciudadana, que también desvela grandes diferencias de género y de edad con respecto al impacto de la pandemia. Veamos el impacto emocional. Semana tras semana estamos encontrando que los jóvenes son los que reportan mayor impacto emocional por la pandemia. Son los que reportan mayores niveles de estrés, mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de tristeza e incluso de soledad que ningún otro grupo de edad. Esto es realmente preocupante. Nosotros lo hemos estado diciendo desde principios de abril. Justamente esta semana co-escribí una tribuna en El País que no sé si habéis leído, que se llama Pandemials, donde hablamos sobre la importancia de incluir a la gente joven en este nuevo escenario, ¿no?, que estamos diseñando ahora, y también el sufrimiento y la situación tan grave de la que ya partían los jóvenes, ¿no?, con un desempleo de más de un 40% y con muchas dificultades para poder prosperar, ¿no?, económicamente. Cuando miramos las diferencias por género, también vemos que somos las mujeres las que reportamos mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de tristeza, mayores niveles de estrés, mayores niveles de discusiones en el hogar, que quizás puede tener algún tipo de relación con violencia de género, y solamente los hombres son los que reportan mayores abusos de uso abusivo de drogas y de alcohol. Esta es una pregunta interesante. Durante bastantes meses preguntamos a la gente cuánto tiempo estarían dispuestos a confinarse, donde las opciones son 0 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses y 6 meses. Y como veis, al principio de la pandemia, cuando no nos habíamos confinado todavía, había un porcentaje ínfimo de gente que decía 0 días y la respuesta más popular era 1 mes. Conforme pasaron los meses, fue aumentando muy significativamente la gente que dice 0 días, fue disminuyendo en proporción la gente que decía 1 mes, pero curiosamente fue aumentando también la gente que decía 6 meses. Entonces ahora tenemos una polarización en la voluntad de confinarse, donde tenemos un grupo que no puede confinarse más de 2 semanas y luego tenemos otro grupo que son los que podrían estar confinados de 3 a 6 meses. Y ha sido un fenómeno bastante curioso de evolución de el deseo a confinarse o la capacidad para confinarse. Cuando miramos qué factores impactan, encontramos que el impacto económico es clave. Las personas que reportan haber tenido impacto económico severo tienen 6 veces más probabilidad de decir que no pueden confinarse más de 0 días. Y el segundo factor es el impacto psicológico. Cuando miramos la percepción de la población con respecto a las medidas del gobierno, vemos que hasta la nueva normalidad había aproximadamente el mismo porcentaje de un 40% de gente que decía que se tendrían que implementar más medidas y de gente que decía que las medidas eran suficientes. Y fue llegar a la nueva normalidad a finales de junio en que empezamos ya a observar, incluso antes de que hubiese segunda oleada, incluso antes de que hubiese tantos casos, ya empezó a haber cada vez más gente que demandaba más medidas y en proporción había menos gente que decía que las medidas eran suficientes. Y esto ha sido muy curioso porque estábamos muy lejos todavía de tener una segunda oleada y ya había una cierta percepción en la población de que habría que hacer más medidas. Cuando miramos qué factores determinan el que las personas digan que las medidas son excesivas, encontramos de nuevo que el impacto emocional y el impacto económico son clave. Esta pregunta es una pregunta muy importante. Es una pregunta en la que preguntamos si las personas se podrían aislar si fuesen diagnosticadas con coronavirus. Y la respuesta ha sido bastante sorprendente para nosotros. Desde el principio de la pandemia hay un porcentaje muy elevado de personas que ha ido aumentando a lo largo del tiempo que nos dice que no se podría aislar si se tuviese que aislar. Esto es fundamental saberlo porque la hipótesis es que los casos positivos se aíslan y así no contagian a nadie más. Pero si resulta que un 50% de los casos positivos no se pueden aislar, pues de poco nos sirve saber que son positivos, si no creamos políticas públicas que faciliten y que ayuden y que apoyen a las personas en el confinamiento. Cuando miramos los motivos por los que la gente no se puede aislar, por género y edad, tenemos algunas buenas noticias y otras no tan buenas noticias, para las mujeres sobre todo, o para la gente joven. En primer lugar, las buenas noticias es que las personas mayores de 60 años en un 70% dicen que sí que se podrían aislar. Esto es muy bueno porque son el grupo más vulnerable. Vemos que el motivo más importante por el que no se pueden aislar las personas es por compartir el hogar. Y ahora empezamos a ver diferencias de género y edad. En primer lugar, la gente joven es la que con unos porcentajes muy, como podéis ver aquí, muy superiores al resto de grupos de edad, dicen que no se podrían aislar por miedo a la estigmatización o por motivos psicológicos.
También es el grupo de edad que reporta más motivos económicos y miedo a perder el trabajo. Y luego vemos una grandísima diferencia de género con el motivo de cuidado de niños, donde las mujeres de 30 a 59 años, casi un 30% dice que no podría por tener que cuidar niños, mientras que los hombres está alrededor de un 15%, que dicen que no podrían por cuidar niños, pero son los mismos, entiendo que son los padres de esos mismos niños porque están en la misma franja de edad. Entonces vemos una gran diferencia de género con respecto a la carga de cuidado de hijos. Otra pregunta es sobre la percepción de seguridad de diferentes actividades y aquí lo tenemos por rangos de edad. En general, la gente joven tiende a considerar más que los otros grupos de edad que las actividades son seguras y vemos algunas diferencias que correlan un poco con el tipo de actividades que hace la gente joven. Por ejemplo, ir al cine, en mucha más proporción la gente joven considera que es seguro frente a otros grupos de edad, o tener invitados en casa o usar el transporte público. Solamente hay una actividad que los grupos de 60 más consideran segura o de bajo riesgo, bueno, dos, que son ir a la iglesia y compras en pequeños comercios. A mí una de las actividades que me preocupa, el que tenga una percepción de tan poca seguridad, es ir al hospital, donde aproximadamente solamente un 50% de los encuestados piensan que conlleva bajo riesgo de contraer coronavirus. Esto es muy preocupante porque probablemente hay muchas personas que deberían ir al hospital y que no van porque tienen miedo de coger coronavirus. Cuando miramos las diferencias de género, vemos que en general las mujeres somos mucho más cuidadosas, más cautelosas que los hombres. Consideramos que las actividades son menos seguras que los hombres, salvo algunas como ir a la peluquería o que los niños vayan al colegio. La variable que más ha evolucionado con respecto a la percepción de seguridad ha sido precisamente el ir al colegio y al instituto. En mayo teníamos un preocupante 8% de los encuestados que pensaban que ir al colegio o al instituto era seguro. Es un porcentaje bajísimo. Este porcentaje ha ido aumentando mucho a lo largo de las semanas, como podéis ver, a lo largo de los meses, y ahora estamos alrededor de un tercio de los encuestados consideran que conlleva bajo riesgo ir al colegio o al instituto. Yo creo que sigue siendo muy bajo, sobre todo si entendemos que el impacto epidemiológico de los brotes en los colegios y los institutos es mínimo. En la Comunidad Valenciana representan solamente, creo que es como un 2 o un 3% de los casos. En esta transparencia muestro las medidas de protección individual por sexo y edad. Y aquí la principal conclusión es que las mujeres adoptamos más medidas de protección que los hombres, es decir, llevamos mascarilla, nos desinfectamos las manos, aplicamos medidas de distanciamiento físico con más probabilidad que los hombres, siendo las personas mayores las que lo hacen con más intensidad que la gente joven, pero hay una medida de protección donde los hombres son mucho más probables de hacerla que las mujeres, y es ponerse la vacuna. Encontramos una grandísima diferencia de género, sobre todo entre las personas de 60 o más años, donde un 42% de los hombres dicen que se pondrían la vacuna frente a un 27% de las mujeres. En general son porcentajes muy bajos, estamos en media alrededor de un 30 y algo por ciento de los encuestados que dicen que se pondrían la vacuna. Se ha hablado mucho en la literatura sobre si esta pandemia es una sindemia. Una sindemia es una pandemia que no afecta de manera homogénea a la sociedad, sino que afecta de manera diferencial a los grupos más vulnerables, a los inmigrantes, a las personas de nivel socioeconómico bajo, a las mujeres, a las personas con discapacidades, etc. Para poder determinar si esto es así o no, hicimos un análisis en el que miramos qué medidas de protección individual y qué impacto económico y psicológico ha tenido la pandemia para los que reportan ser positivos de coronavirus y los que reportan ser negativos de coronavirus. Hay una pregunta en la que preguntamos si te has hecho el test y si has salido positivo o negativo. Y efectivamente encontramos evidencia de este fenómeno sindémico. Vemos que a nivel de medidas de protección individual no hay grandes diferencias. Tanto los positivos como los negativos llevan mascarilla, se desinfectan las manos. Pero vemos que un 18% de los positivos frente a solo un 11% de los negativos dicen que han perdido parte o la totalidad de sus ingresos. Vemos que un 10% de los positivos frente a un 7% de los negativos dicen que han perdido su trabajo. Un 13% de los positivos frente a un 6% de los negativos tienen miedo a la estigmatización. Y un 5% de los positivos frente a un 3% de los negativos dicen que no tienen dinero ni para comprar comida. Efectivamente, vemos unas grandes diferencias en el impacto psicológico y económico de la pandemia con respecto a los que han dado positivo y negativo.
Una variable muy importante a saber, que nadie realmente puede saber si no es gracias a esta encuesta, es cuántos contactos cercanos tenemos. Obviamente, cuantos más contactos cercanos tengamos, más probabilidad hay de que infectemos a personas y de que el virus se propague. Con lo cual, reducir el número de contactos cercanos es muy importante. Aquí lo muestro a lo largo de diferentes momentos del tiempo. A principios de junio, donde no había nueva normalidad, y vemos que un 42% de los encuestados reportan tener 2 o menos contactos cercanos de fuera del hogar en una semana, y vemos que ese porcentaje ha ido disminuyendo, de manera que a mediados o durante el verano teníamos solamente un 23% que decían que tenían 2 o menos contactos cercanos de fuera del hogar, y lo que observamos es que con la segunda oleada ha habido una autorregulación del número de contactos cercanos, porque ha habido un descenso en el número de contactos cercanos, lo cual es una muy buena noticia, sobre todo en la gente joven. ¿Y de dónde nos contagiamos? Pues según nuestros datos, la principal fuente de contagio son los familiares, tanto los de fuera del hogar como los de dentro del hogar, suman un 32%, seguido de... Esto está mal, este porcentaje debería ser mucho más alto, algo ha pasado con los datos, seguido del lugar de trabajo, que es un 22%. Y según nuestros datos tendríamos un 38% de transmisión comunitaria. Con respecto al rastreo de contactos, tenemos una pregunta donde preguntamos a las personas que dicen que han tenido un contacto cercano con un positivo, si les ha llamado algún rastreador. Y vemos que en general la media es de un 30 y pico % que dicen que les ha llamado un rastreador, pero vemos una diferencia de género muy significativa, sobre todo en las personas de 60 años o más, donde un 39% de las mujeres, pero solo un 22% de los hombres dicen que les ha llamado un rastreador. Yo no me puedo creer que es que los rastreadores se lo llamen a mujeres, y realmente creo que aquí lo que reflejamos es que las mujeres tienen más probabilidad de contestar el teléfono cuando les llama un número desconocido que los hombres, pero es una hipótesis que tenemos que corroborar. Y finalmente tenemos el tema de la app, ¿no? De rastreo. ¿Está funcionando o no está funcionando? Bueno, pues quería compartir estos datos con vosotros. Si miramos desde finales de agosto, tenemos una muestra de 33.000 personas. De esas, 11.703 dicen que se han instalado la app. Es un porcentaje muy elevado. Nuestra muestra es más digital que la media, sin duda. De esos 11.867 dicen que han tenido un contacto cercano, con lo cual serían susceptibles de haber recibido una notificación por parte de la app. Sin embargo, solamente 20 han recibido esa notificación, 7 de esos 20 han hecho el test y solamente 3 han sido positivos. Es decir, de una muestra de 33.000 personas salen 3 positivos que han sido identificados a través de la app. ¿Y qué es lo que he aprendido durante todos estos meses? Pues yo creo que la primera lección, que es obvia, pero que desde luego lo hemos vivido en nuestra propia piel, es que una pandemia no es un problema solo de salud pública, es un problema social, multidimensional, y que requiere un acercamiento holístico. Y en particular creo que es vital que encontremos un círculo virtuoso entre estos 3 elementos. En primer lugar, datos de calidad que estén captados de manera regular y sistemática y que nos permitan entender dónde estamos, por qué estamos donde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí, pero también un poco predecir hacia dónde vamos. El segundo pilar, obviamente, somos las personas. No solamente los recursos humanos necesarios de médicos, de personal sociosanitario, de rastreadores, de profesores, de investigadores, pero también humanos enriquecidos y empoderados con los datos y con la tecnología necesarios para poder hacer un buen trabajo. De nada sirve tener miles de rastreadores si están utilizando un software de los años 90 y tardan 40 minutos en meter los datos de un infectado, ¿no? Y finalmente, ¿por qué queremos todos estos datos y por qué necesitamos todas estas personas? Pues en parte es para que nos ayuden a informar las decisiones públicas que hay que tomar, ¿no? Que identifiquen debilidades en el sistema, áreas de mejora, y que se diseñen políticas públicas para abordar esas debilidades. Por ejemplo, si sabemos que la gente joven es la más impactada, diseñemos políticas públicas para la gente joven. Si sabemos que un 50% de la gente no se puede aislar, ayudemos a la gente para que se pueda aislar. Y finalmente quería invitaros a leer este artículo que acabamos de publicar con el Instituto Vodafone y Data Pop Alliance, que se llama Usando los datos para la lucha contra el coronavirus, y donde concluimos con 6 recomendaciones, ¿no? La primera, que yo creo que es la más importante, es que tenemos que aprovechar esta pandemia para realmente abordar las debilidades estructurales que ya teníamos de antes de la pandemia y que no habíamos abordado. Y es momento ahora de actuar de manera ambiciosa y de manera holística.
Para ello también tenemos que darnos cuenta de que se están desplegando datos y tecnología con la excusa de la pandemia, pero que pueden perpetuarse después de la pandemia. Creo que es fundamental asegurarnos que cualquier tecnología que se despliega está desplegada con un propósito concreto y acotada en el tiempo. Es fundamental poner a las personas en el centro, obviamente, e invertir en educación digital para las personas a todos los niveles, desde la ciudadanía hasta los tomadores de decisiones y trabajadores de las administraciones públicas. No tenemos una mentalidad digital ahora mismo en nuestras administraciones. Es fundamental diseñar modelos económicos sostenibles. Muchos de estos datos valiosos son datos privados, como los datos de telefonía móvil, y tenemos que ver de qué manera podemos utilizarlos para el bien social, de modo que sea también sostenible económicamente para estas empresas. Y creo que es muy importante ser creativos y ver la regulación como una herramienta para permitirnos acelerar este cambio que necesitamos para poder conseguir realmente una sociedad mejor y una sociedad más justa. Muchas gracias y aprovecho para invitaros también a que contestéis la encuesta ciudadana. Muchísimas gracias, Nuria. En este caso tenemos con nosotros en fila cero a Michael Donaldson, que hará el primero en tomar la palabra y te doy la palabra, como persona de la fila cero, si quieres hacer una pequeña reflexión o pregunta. ¿Qué tal? Gracias, Lourdes. Hola, Nuria. Veo también algunas caras conocidas. Bueno, yo no puedo hacer ninguna reflexión. Estoy apabullado por la espectacular presentación de Nuria, no solo por los datos, que es una cosa espectacular, sino por todas las reflexiones con la intención, como muy bien comentaba, de que se vayan tomando decisiones en función de estos datos, ¿no? Creo que sí que es espectacular ver cómo los ciudadanos prestan fácilmente y rápidamente, los números de las encuestas son más que espectaculares, creo que no tiene comparación, cómo los ciudadanos prestan sus datos, incluso de temas de salud, que son de los temas más sensibles, cuando ven que detrás hay un objetivo para un bien común, como es la salud en este caso de Valencia, de la Comunidad Valenciana. La verdad es que, insisto, no sabría ni por dónde empezar para hacer ninguna pregunta, porque es que aún lo estoy procesando, pero en cambio, si me permitís, me ha interesado muchísimo el primer apunte, que no sé si vía chat o vía comentario, Nuria, hablabas de la posibilidad, o más bien de la necesidad de incorporar una especie de asignatura de matemática computacional. Pensamiento computacional, sí. Pensamiento computacional. Y te quería preguntar si crees que debería ser una asignatura nueva, si crees que en algún momento tendría que entrar, por ignorancia lo digo, yo vengo del mundo del derecho, en matemáticas o no, si no tiene nada que ver con esto. Y sobre todo también, ¿a qué edad? ¿A qué edad para empezar a buscar esta vocación o este pensamiento? Que sea suficiente la edad para empezar a entender ciertos conceptos que sean facilísimos y también, o sí, veo a Karina que pone cara de sí, o a la vez que no estén ya con demasiados prejuicios o con demasiadas, ¿me entendéis? Que ya el cerebro vaya a demasiado. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad que es muy apropiada dada la nueva ley CELA de educación y toda la polémica al respecto, y realmente me entristece que el debate no sea sobre el pensamiento computacional y sea sobre otros temas, ¿no? A ver, el pensamiento computacional es un término acuñado por Seymour Papert, a quien conocí en MIT, coincidimos, él era profesor también del Media Lab, fue discípulo de Jean Piaget, y básicamente la idea del pensamiento computacional es enseñar a pensar y a resolver problemas que puedan ser resueltos computacionalmente, que puedan ser resueltos por tecnología, ¿no? Entonces, como asignatura, lo que yo llevo proponiendo muchos años, desgraciadamente, infructuosamente, pero no por ello voy a dejar de proponerlo, y de hecho mis primeras propuestas fueron en Cataluña. Cuando vivía en Cataluña lo he propuesto desde hace ya muchos años. Entonces, a mí me gusta estructurarlo en 5 competencias que se pueden enseñar desde primero de primaria como asignatura troncal transversal. Una asignatura que es transversal y que efectivamente puede incorporarse en otras asignaturas, ¿no? Pero tiene que haber este desarrollo de estas 5 competencias, que son, en primer lugar, el pensamiento algorítmico. Ayudar a resolver problemas de manera secuencial, identificando pues, qué es lo que va antes, qué es lo que va después y cómo se puede descomponer un problema complejo en problemas más sencillos, ¿no? Que se van sucediendo. Esto es una habilidad
fundamental en el contexto tecnológico, pero también fundamental para la vida, porque te ayuda a no sentirte abrumado, ¿no?, cuando tienes un gran problema y de alguna manera tienes como una mente muy estructurada para ver, ¿no?, cómo lo abordas. En segundo lugar, la programación, que es el lenguaje de la tecnología. De la misma manera que tenemos que estudiar inglés o estudiar otro idioma, la programación es la manera que tenemos para hacer que los ordenadores hagan algo, o los teléfonos móviles, o los coches, o los relojes, ¿no? En tercer lugar, los datos. Es obvio que vivimos en un mundo de datos, es obvio que tenemos esta gran economía de datos, que este año va a superar los 700.000 millones de euros en la Unión Europea, y el desconocimiento con respecto a los datos por parte de los niños y los adolescentes es extremadamente preocupante. Las ciencias de datos, de nuevo, son fundamentales, pero también entender un poco, ¿no?, qué son datos, qué consecuencias hay, si estás utilizando tecnología o servicios gratuitos, ¿no?, de qué datos se captan, qué son datos personales, no personales, para qué sirven los datos. Al final, vivimos en un mundo en el que hemos digitalizado el mundo físico, hemos digitalizado y estamos digitalizando la biología, la medicina, la química, la astronomía. Al final son todo datos. Tenemos que enseñar a los niños y a los adolescentes, ¿no?, a manejarse con estos datos. En cuarto lugar, tenemos las redes. De la misma manera, vivimos en un mundo de redes interconectado. Y finalmente tenemos el hardware, entender un poco el sustrato físico de esta tecnología que utilizamos. Desde mi punto de vista, esta asignatura sería desde primero de primaria. No se necesita tecnología para enseñar pensamiento computacional, sobre todo en los primeros cursos, para nada. Se puede enseñar utilizando objetos del mundo físico. Y creo que además de preparar a los jóvenes y a los niños y niñas para el siglo XXI, algo que ahora mismo no están preparados para ser competentes en estas áreas, creo que le quitaría el género un poco a toda la parte tecnológica, porque de la misma manera que nadie piensa que saber leer o escribir es de niños o de niñas, pues ser competente en pensamiento computacional sería algo natural que todos y todas no hacemos. El principal reto y la principal dificultad para poder introducir esta asignatura es la formación al profesorado. Requeriría una inversión muy ambiciosa en formación al profesorado, que es quien tiene que tener la capacidad de poder enseñar, ¿no?, estas competencias a los niños y niñas. Yo creo que es absolutamente fundamental, creo que estamos perdiendo muchísimas oportunidades por no hacerlo. Hay muchos países del mundo que tienen pensamiento computacional, o bien desde primaria, como el Reino Unido, o bien a lo mejor en los últimos cursos de primaria, en mayor o menor grado, ¿no? Y creo que sería un gran paso en nuestra potencial reforma educativa, y es algo que desgraciadamente también lo que está sucediendo ahora, Michael, es una diferenciación socioeconómica. Los niños de familias con mayor capacidad socioeconómica, con padres con mayor educación, sí que reciben algún tipo de formación en pensamiento computacional o en alguna disciplina relacionada a través de clases particulares, porque tienen la capacidad para pagarlo, mientras que los niños que no, pues no lo tienen, y lo que hacen es ser usuarios pasivos de tecnología que cada vez es más adictiva y que está diseñada para que se pasen el máximo cantidad de tiempo usándola. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, de manera sobrada, vamos. No. Sí. Siento lo que ha pasado con esto de los dibujitos, pero bueno, espero que se haya seguido la charla. Yo seguido perfectamente, lo sentimos más nosotros, pero que sepáis que estamos como muchas personas entráis con un mail y os registráis con otro. Ahora vamos a hacer uno a uno, si no les echaremos, pero intentaremos en el networking a las personas que estáis conectadas os enviaremos una nueva sala por mail, pero a las conectadas que teníais registro, para que no entre otras personas, ¿vale? Pero dejarnos un margen de media hora, lo haremos. Y así pasamos a la siguiente mesa. Lourdes, ¿puedo aportar una cosa muy corta? Sí, por supuesto. Yo quiero felicitar a Nuria por todo el trabajo que hace y sobre todo estar muy de acuerdo con ella en este tema del pensamiento computacional, y para poner sobre la mesa que esto no es una cosa tan complicada. Fijaros que hace muchos años se trasladó el desarrollo del pensamiento algebraico a la enseñanza primaria introduciendo los diagramas de Venn, ¿vale? O sea, la teoría de conjuntos y todas estas cosas tan monas de colorines que se hacen en primaria, que un niño hace con total normalidad, es para desarrollar pensamiento algebraico, que es muy complicado, ¿no? Entonces, el pensamiento computacional se puede enseñar también
utilizando herramientas que son superintuitivas, y cuando más pequeño sea el niño, más fácil es que lo adquiera con total normalidad y sin ningún tipo de trauma. Entonces, cuando antes se introduzca esto en la educación del menor, más fácil es. Sí, sin duda, sin duda. Además, perdona que te interrumpa, pero no lo he mencionado, se me había olvidado, un fenómeno que ha sucedido, que es muy preocupante, es el descenso en la edad de diferenciación de género con respecto a la autopercepción en competencias en disciplinas STEM. Hace unos años, los niños y las niñas hasta una cierta edad se consideran igualmente competentes. No hay una diferenciación de género. Es algo que obviamente no es genético, es adquirido, ¿no?, por el entorno social y la cultura y por los mensajes que se reciben y tal. Entonces, hace unos años, niños y niñas hasta los 9 años se consideraban igualmente competentes en matemáticas, en tecnología, en física, en las disciplinas STEM. Y a partir de los 9 años, 10 años, era cuando empezaba a haber una divergencia donde las niñas se autopercibían como menos competentes que los niños. Esa edad ha bajado ahora a la frontera de los 5 o 6 años. Entonces, si no introducimos el pensamiento computacional desde muy temprano, desgraciadamente estamos teniendo una gran estereotipación de género en la sociedad. Yo diría que mucho más que cuando yo era pequeña. O sea, a mí me da ansiedad ir a una tienda de juguetes ahora, porque es que las cosas de las niñas es todo rosa y maquillajes y Barbies y no sé, y las cosas de niños son más como de tecnología, de ciencia, ¿no? De construcciones, y me parece que no existía esa hiper estereotipación de género hace algunas décadas, ¿no? Entonces yo creo que incluso hemos ido hacia atrás, no hemos ido hacia adelante, y eso también queda reflejado en que en las facultades de informática ahora mismo hay alrededor de un 12% de chicas. Cuando o a mediados menos de los en algunas, 80, o menos en algunas. O menos, en los 80 llegamos casi a tener en algunas 30. un 40. Un 30. Sí, un 30 en media, pero había algunos sitios que incluso había un 40. Es decir, ha ido descendiendo. Sí. A nosotros lo que nos parece, Nuria, es que la niña pierde interés por la tecnología en el preciso momento en el que identifica el género y consigue distinguir que papá es una cosa diferente de mamá, y automáticamente se refleja en esa imagen materna de cura, de educación y de no sé qué, como todo el contexto social. La lleva ahí. Estos experimentos que dices tú de poner niños y niñas a jugar con camiones y muñecas, antes de los 3 años juegan igual, después de los 3 años ya no. O sea que sí, es un tema muy preocupante. Sí, entonces ahí, a ver, yo tengo muchas ideas, más allá del pensamiento computacional, pero yo creo que una gran oportunidad perdida, y que obviamente podemos revertirla, ¿no? Y tenemos la capacidad de hacer algo, es también el cómo se comunica el valor que tiene la tecnología y en qué consiste, ¿no?, la tecnología. No vamos a poder sobrevivir como especie sin la ayuda de la tecnología. No vamos a poder resolver ni la emergencia climática, ni la prevalencia de enfermedades crónicas, ni ninguno de los retos que tenemos si no es con la ayuda de la tecnología. El impacto social positivo de la tecnología es inmenso, y esa parte es muy inspiradora para muchas de las niñas y las adolescentes, esa parte de impacto social. Y eso sí es verdad, está constatado en estudios, y yo os puedo dar datos de la encuesta que realmente dicen mucho, ¿no? Llevamos 34 semanas de encuesta, es una encuesta voluntaria, ciudadana, anónima. Semana tras semana tenemos aproximadamente un 60% de mujeres que contestan y un 40%. Las mujeres son mucho más proclives a ayudar. Y de hecho, si tenemos parte de nuestras respuestas que vienen de Facebook, ¿no? Y hacemos campañas en Facebook. Bueno, pues cuesta mucho más dinero conseguir respuestas de hombres que de mujeres. Entonces, sí tenemos esa vocación de ayudar, esa vocación sí parece que nos motiva mucho, ¿no? El ver el impacto social, pero es que la tecnología tiene un grandísimo impacto social, ¿no? Y un grandísimo potencial de poder ayudar, y yo creo que cambiando la estereotipación de la imagen que se tiene de lo que es la tecnología, para qué sirve y quién trabaja en ella, también podemos ayudar a crear referentes, ¿no? No solamente individuales de personas, sino también referentes de proyectos, ¿no? Que pueden ser también atractivos, ¿no? E inspiradores para las niñas y las adolescentes. ¿Puedo comentar una cosita? Lourdes, ¿sí? Bueno, vamos un poco retrasadas, tendríamos que pasar a la siguiente mesa si me lo permitís, porque como van a haber muchos puntos de debate y vamos un poquitín retrasadas.
os lo agradecería mucho. Vale, muchísimas ya lo pongo. Gracias, Nuria. Y tienes la primera palabra en el siguiente turno. Ana, te lo prometo. No, no te preocupes, era en referencia a lo que había comentado Nuria. Ya os lo pongo por el chat, no te preocupes. Bueno, un placer. Sí, que además una dinámica que os habíamos comentado es, si son comentarios cortos y los ponéis por el chat, quien modere la mesa los trasladará a la mesa, que eso no quiere decir que no podamos tomar ninguna la palabra, pero a lo mejor acelera que haya más personas que por lo menos puedan comentar nombrando su nombre. Yo voy a animar a la siguiente mesa que se prepare, agradecer mucho a Nuria Olivé su tiempo, su conexión y su intervención, ya a todas, y aprovechar este tiempo de transición mientras se prepara Mariola, para dar algunos agradecimientos más, que recordáis que antes he dicho que agradecía a algunas personas, pero me dejaba unas cuantas para no hacer una lista tan grande. Entre ellas va a estar con nosotras Lluïsa Muret, diputada y presidenta del área de Cohesión Social y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona, Pilar Uller, vicedecana de Bioinformática Coinfo, Carina Gibert, vicedecana del Colegio de Ingeniería Informática de Cataluña, Montse Guardola en nombre del CETECNO, que también ha sido mentora en el Challenge, Ana Sánchez Granados como vicepresidenta de Telecos, y dar el agradecimiento sobre todo a las entidades que nos han apoyado en conexión o en apoyo, o sea, el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, el Smart City, el CETECNO y el Colegio de Telecos y el Periódico de Cataluña.